Llamemos a los ángeles de Dios y al Espíritu Santo. Ángeles de Dios, vengan y tomen mi frente para imprimir en mí el Espíritu Santo, y así infundirme la luz para poder comprender las verdades y el bien que estos escritos contienen. Luz de la sabiduría eterna, revélame el misterio de Dios Padre y Dios Hijo, unidos en un solo amor. Primer libro de Crónicas, capítulo 18. Después de esto, batió David a los filisteos y los humilló, tomando Gat y sus dependencias de mano de los filisteos. Batió también a los moabitas, que quedaron sometidos a David, pagando tributo. Batió David a Hadadezer, rey de Sobá, en Hamat, cuando éste iba a establecer su dominio sobre el río Éufrates. David apresó carros, 7,000 soldados de carro y 20,000 hombres de a pie. David desjarretó toda la caballería de los carros, reservando 100 tiros. Los arameos de Damasco vinieron en socorro de Hadadezer, rey de Sobá, y David hizo 22,000 bajas a los arameos. Estableció David gobernadores en Harán de Damasco, y los arameos quedaron sometidos a David, pagando tributo. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Tomó David los escudos de oro que llevaban los servidores de Hadadezer y los llevó a Jerusalén. De Tibhat y Cun, ciudades de Hadadezer, tomó David una gran cantidad de bronce, con el cual hizo Salomón el mar de bronce, las columnas y los utensilios de bronce. Cuando Tou, rey de Hamat, supo que David había derrotado a todas las fuerzas de Hadadezer, rey de Sobá, envió a Hadoram, su hijo, donde el rey David, para saludarle y para felicitarle por haber atacado y vencido a Hadadezer, ya que Tou estaba en guerra con Hadadezer. Traía a Hadoram toda clase de objetos de oro, de plata y de bronce. El rey David los consagró también a Yahvé con la plata y el oro que había tomado a todas las naciones, a Edom, a Moab, a los amonitas, a los filisteos y a los amalecitas. Abisai, hijo de Sarbia, derrotó en el valle de la Sal a 18,000 edomitas. Puso gobernadores en Edom y todos los edomitas quedaron sometidos a David. Yahvé hizo triunfar a David donde quiera que iba. Reinó David sobre todo Israel, administrando derecho y justicia a todo el pueblo. Joab, hijo de Sarbia, era jefe del ejército. Josafat, hijo de Ahilud, era el heraldo. Sadoc, hijo de Ahitub, y Ahimelech, hijo de Abiatar, eran sacerdotes. Sabsá era secretario. Benaías, hijo de Jehoyadá, mandaba a los quereteos y a los peleteos, y los hijos de David eran los primeros junto al rey. Capítulo 19. Después de esto murió Najas, rey de los amonitas, y en su lugar reinó su hijo. Dijo entonces David: tendré con Hanún, hijo de Najas, la misma benevolencia que con su padre tuvo conmigo. Y envió David mensajeros para que le consolaran por su padre. Pero cuando los servidores de David llegaron al país de los amonitas, donde Hanún, para consolarle, dijeron los príncipes de los amonitas a Hanún: ¿es que David ha enviado a consolarle porque quiere hacer honor a tu padre ante tus ojos? ¿No han venido a ti sus servidores más bien para explorar y destruir y para espiar el país? Prendió pues Hanún a los servidores de David, les rapó, cortó a media altura sus vestidos y los despachó.
fueron a avisar a David lo de estos hombres, y él envió gente a su encuentro, porque los hombres estaban cubiertos de vergüenza. El rey les dijo: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba, y después volveréis. Cuando los amonitas vieron que se habían hecho odiosos a David, Hanún y los amonitas enviaron 1000 talentos de plata para tomar a sueldo carros y hombres de carro de Aram de Mesopotamia, de Aram de Maacá y de Sobá. Y tomaron a sueldo 32.000 carros y el rey de Maacá con su ejército, los cuales vinieron y acamparon frente a Medeba. Los amonitas se congregaron también desde sus ciudades y salieron a campaña. David lo supo y envió a Joab con toda la tropa y con los valientes. Salieron a campaña los amonitas y se ordenaron en batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los reyes que habían venido estaban aparte en el campo. Viendo Joab que tenía enfrente de combate por delante y otro por detrás, escogió los mejores de Israel y los puso en línea contra Aram. Puso el resto del ejército al mando de su hermano Abisai y lo ordenó en batalla frente a los amonitas. Dijo Joab: si los arameos me dominan, ven en mi ayuda, y si los hijos de Amón te dominan a ti, iré en tu socorro. Ten fortaleza y esforcémonos por nuestro pueblo y por las ciudades de nuestro Dios, y que Yahvé haga lo que bien le parezca. Y avanzó Joab con su ejército para luchar contra los arameos, y huyeron delante de él. Viendo los amonitas que los arameos emprendían la fuga, huyeron también ellos ante Abisai, hermano de Joab, y entraron en la ciudad, mientras que Joab volvió a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido vencidos por Israel, enviaron emisarios para hacer venir a los arameos del otro lado del río. Venía a su cabeza Sofac, jefe de las tropas de Hadadezer. Se dio aviso a David que reuniendo a todo Israel pasó el Jordán, llegó donde ellos estaban y tomó posiciones frente a ellos. Se puso David en orden de batalla contra los arameos y estos trabaron combate con él. Huyeron los arameos ante Israel y David mató a los arameos, 7.000 hombres de carro y 40.000 hombres de a pie. Mató también a Sofac, jefe del ejército. Cuando los vasallos de Hadadezer vieron que habían sido derrotados por Israel, hicieron la paz con David y le quedaron sometidos, y los arameos no se atrevieron a seguir ayudando a los amonitas. Capítulo 20. A la vuelta del año, al tiempo que los reyes salen a campaña, llevó Joab al grueso del ejército y asoló al país de los amonitas. Después fue a poner sitio a Rabá, mientras David se quedó en Jerusalén. Entretanto Joab derrotó a Rabá y la destruyó. David tomó de la cabeza de Milcom la corona y encontró que pesaba un talento de oro. Había en ella una piedra preciosa que fue puesta en la cabeza de David y se llevó un enorme botín de la ciudad. Hizo salir a la gente que había en ella y la empleó en las sierras, en los trillos de dientes de hierro y en las hachas de hierro. Hizo lo mismo con todas las ciudades de los amonitas, y David se volvió con todo su ejército a Jerusalén. Después de esto tuvo lugar la batalla de Geser contra los filisteos, en donde Sibacai Husatita mató a Sipai, uno de los descendientes de Rafá. Los filisteos fueron sometidos. Hubo otra guerra contra los filisteos, y Elihanán, hijo de Yair, mató a Lahmi, hermano de Goliat el de Gat. El asta de su lanza era como un enjullo de tejedor. Hubo guerra de nuevo en Gat, y había un hombre de gran estatura que tenía 24 dedos, 6 en cada extremidad. También
descendía de Rafá. Desafió a Israel y le mató Jonatán, hijo de Simá, hermano de David. Estos descendían de Rafá de Gad y sucumbieron a manos de David y de sus veteranos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel. Capítulo 1, del 1 al 19. Para aprender sabiduría e instrucción, para entender los discursos profundos, para alcanzar instrucción y perspicacia, justicia, equidad y rectitud, para enseñar a los simples la prudencia, a los jóvenes ciencia y reflexión, que atienda al sabio y crecerán en doctrina. El inteligente aprenderá a hacer proyectos para descifrar proverbios y enigmas, los dichos de los sabios y sus adivinanzas. El temor de Yahvé es el principio de la ciencia. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Escucha, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la lección de tu madre. Corona graciosa son para tu cabeza, y un collar para tu cuello. Hijo mío, si los pecadores te quieren seducir, no vayas. Si te dicen, vente con nosotros, estemos al acecho para derramar sangre, apostemos contra el inocente sin motivo alguno. Devoremos los vivos como el Seol, enteros como los que bajan a la fosa. Hallaremos toda clase de riquezas, llenaremos nuestras casas con botín. Te tocará tu parte igual que a nosotros. Para todo habrá una bolsa en común. No te pongas, hijo mío, en camino con ellos, tu pie detén ante su senda, porque sus pies corren hacia el mal y al derramar sangre se apresuran, pues es inútil tender la red a los ojos mismos de los pajarillos. Contra su propia sangre están acechando, apostados están contra sus propias vidas. Esa es la senda de todo el que se entrega a la rapiña. Ella quita la vida a su propio dueño. Padre, te da gloria a tu Hijo en el Espíritu Santo, como era en un principio, a esa hora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hechos 6, 1-15. Primeras misiones. La institución de los 7. Por aquellos días, al multiplicarse los discípulos, hubo quejas de los helenistas contra los hebreos, porque sus viudas eran desatendidas en la asistencia cotidiana. Los 12 convocaron la asamblea de los discípulos y dijeron: «No está bien que nosotros abandonemos la palabra de Dios por servir a las mesas. Por tanto, hermanos, buscad de entre vosotros a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y de saber, y los pondremos al frente de esa tarea, mientras que nosotros nos dedicaremos a la oración y al ministerio de la palabra». La propuesta le pareció bien a toda la asamblea y eligieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito antioqueno. Los presentaron a los apóstoles y, habiendo hecho oración, les impusieron las manos. La palabra de Dios iba creciendo, el número de los discípulos se multiplicaba considerablemente en Jerusalén. También una gran multitud de sacerdotes iba aceptando la fe. Prisión de Esteban. Esteban, lleno de gracia y de poder, realizaba grandes prodigios y signos entre el pueblo. Se presentaron algunos de la sinagoga llamada de los libertos, cireneses y alejandrinos, y otros de Cilicia y Asia, y se pusieron a discutir con Esteban, pero no eran capaces de enfrentarse a la sabiduría y al espíritu
con que hablaba. Entonces sobornaron a unos hombres para que dijeran: hemos oído a éste pronunciar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esta forma, amotinaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. Vinieron de improviso, le prendieron y le condujeron al Sanedrín. Presentaron entonces testigos falsos que declararon: este hombre no para de hablar en contra del lugar santo y de la ley, pues le hemos oído decir que Jesús, ese Nazoreo, destruiría este lugar y cambiaría las costumbres que Moisés nos transmitió. Fijando en él la mirada, todos los que estaban sentados en el Sanedrín vieron su rostro como el rostro de un ángel. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión. Día 177. El libro de los Proverbios comienza con una invitación a la sabiduría en lugar de una serie de refranes. Entre los muchos sinónimos de sabiduría se nos da la clave de todo el libro. El temor del Señor es el principio del saber. La búsqueda de la sabiduría está, pues, siempre orientada hacia Dios. Cuando uno verdaderamente busca la sabiduría, se multiplican las bendiciones que Dios le da. El Señor protegía a David en todo lo que emprendía, mientras que a los codiciosos los mata su propia codicia, ya que atenta contra ellos mismos. Terminan con mal aspecto, pero el hombre sabio es diferente. Buscando la sabiduría, gana bendiciones en cada ámbito. San Esteban es un gran ejemplo de hombre en busca de la sabiduría. Él se describe como un hombre lleno de espíritu y de sabiduría, lleno de fe y de Espíritu Santo, lleno de gracia y de poder. La sabiduría y el espíritu. Él es acusado falsamente, pero su rostro era como el de un ángel. Dios lo bendijo y lo llenó de sabiduría, a pesar del odio de los demás. La sabiduría es un don misterioso de Dios que orienta toda nuestra vida en la dirección correcta. ¿Te mantienes día a día en busca de la sabiduría?